En les parets podem veure cartells fets pels alumnes. En la següent imatge podem veure retrats d'algunes persones. També veiem el cercle cromàtic amb els diferents colors i tonalitats. Arribant al final, podem observar una classe pràctica del professor. Per últim, una sèrie de preguntes realitzades al profesor. ¿Qué trabajo está relacionado con dibujo técnico? Vale. Con dibujo técnico hay diferentes trabajos, ¿vale? Estas ingenierías, diferentes ingenierías, industrial, de obras públicas, caminos, ingeniería con informática también, para entrar a informática, y luego arquitectura, ingeniería de construcción. ¿Qué cursos dan dibujo técnico? Se da, en segundo de la ESO se da un poco de dibujo técnico, se empieza con el dibujo técnico. En tercero de la ESO se da más o menos la mitad de la programación es dibujo técnico. Y luego en cuarto de la ESO también más o menos la mitad del programa es dibujo técnico. Y luego primer y segundo de bachillerato tienen asignatura de dibujo técnico en el bachillerato científico y en el bachillerato artístico, donde también hay dibujo técnico. ¿Y se utiliza para otras clases diferentes este aula o solamente No. vienen los de dibujo técnico? El aula, no, para plástica y para dibujo técnico se utiliza, sí. Especialmente, ¿qué herramientas se utilizan en dibujo técnico? Vale, en dibujo técnico tiene que traer escuadra, cartabón, regla, compás, dos lápices diferentes, la goma, un rotulador de punta fina. Y lo que utilizamos a veces en algún grupo es el ordenador, dibujo asistido por ordenador. ¿Vale? Cuando los grupos son buenos y se puede trabajar en la aula de informática, trabajamos con dibujos asistidos por ordenador.